Muy buena tarde, estamos en este momento muy agradecidos, amigos que nos están sintonizando por la red social de Facebook. Es un placer, es un honor estar en esta tarde. Vamos a iniciar este programa de Raíces Hebreas, las Raíces Hebreas del Cristianismo, de nuestra común fe. Bueno, vamos a comenzar con agradeciendo al Eterno, con una tefilá, con una oración, como es parte de nuestra costumbre en Netzarita. Así que invito a todos nuestros hermanos a hacer una pequeña tefilá para iniciar este pequeño estudio, este shiur. Rabino Sheva Shammai, bendito Padre que estás en el cielo, Hashem de los ejércitos de Israel, te damos gracias en este momento por concedernos la oportunidad de estar hoy reunidos. Sobre todo, bendito Abba Eterno, en el inicio, en el comienzo de este programa. Sea tu placer, que sea de gran bendición para todos aquellos que nos están escuchando, sintonizando en este momento por las redes sociales. Así también, bendito Abba Eterno, por la radio. Sea tu placer guiarnos, cuidarnos, y así tu palabra sea expuesta siempre conforme a tu voluntad y no con los designios de los hombres. Sea la guianza de tu Ruach, sea la guianza de tu Santo Espíritu, guiándonos a toda verdad, a toda justicia. Por amor de tu santo nombre te lo rogamos. Encomendamos este momento, bendito Abba Eterno, a la diestra de tu poder, y así sean alcanzados conforme a tu voluntad en el conocimiento de tu palabra, aquellos que todavía vagan sin Dios, sin promesas, sin pactos y sin esperanzas, y todos aquellos que ya conocemos de tu palabra, podamos seguir adelante en el camino de tu voluntad. Gracias, bendito Abba Eterno, en el nombre de tu Hijo amado Yeshua HaMashiach, te lo rogamos, aleluya, amén. Bueno, mis hermanos, es un placer, estamos iniciando este programa que lleva una temática. Esta temática en la cual va a llevar es estudio. Vamos a meternos a profundizar un poquito con relación a este tema. Muchas veces nosotros no nos preguntamos más allá acerca de las raíces de nuestra fe. Entonces, debemos de preguntarnos nosotros, ¿cuáles son las raíces de nuestra fe? La fe cristiana, ¿de dónde nace? ¿Cómo es todo esto? ¿De dónde proviene? Y eso es importante para nosotros. Damos también la bienvenida a todos nuestros hermanos que nos están sintonizando en este momento por la radio. Bendito sea el Eterno, Baruch Hashem, sean bienvenidos todos, gracias. Estamos hablando acerca del comienzo de este programa, que son las raíces hebreas del cristianismo, las raíces hebreas de nuestra fe. No nos hemos preguntado cuáles son las raíces de nuestra fe, cuál es nuestro dogma teológico, de dónde proviene. Y sería necesario para nosotros siempre hacernos estas preguntas importantes y así poder reconocer todo esto que nos mantiene, que nos da un lineamiento, que nos mantiene en un sentir para que podamos nosotros profundizar cada día más en el conocimiento de estas raíces. Bueno, quiero iniciar con una pregunta que también nosotros debemos de realizarnos. Hoy en día necesitamos que nuestras comunidades vivan en santidad. Buscamos mucho la santidad. Pastores, hemos orado pidiéndole en oración, en tefilá, a nuestro Padre que está en los cielos, en los méritos del Cordero, un avivamiento para nuestras comunidades. Y creo que esto es el sentir de cada pastor, de cada comunidad, de cada creyente, la santidad que en las comunidades, la santidad en la vida de cada creyente. Pero, ¿de qué manera podemos nosotros seguir adelante, nosotros poder entender, alcanzar esta santidad que buscamos con anhelo? Bueno, para ello nosotros debemos hacernos estudiar, acercarnos con relación y preguntarnos qué son las raíces hebreas de nuestra fe. Para esto vamos a definir qué son raíces. Raíces, sabemos que como ejemplo un árbol es lo que no se ve en su momento, que está bajo tierra, pero que sabemos que existe y que sustenta a todo el árbol que se puede ver. En este caso, raíces hebreas es lo que sustenta hoy en día a cualquier denominación, como hoy llamamos cristianismo, sea el cristianismo protestante o el cristianismo católico. Para ello sería muy importante poder definir también qué es el cristianismo, y esta es la parte un poquito más difícil,
Esta es la parte un poquito más que implica conocer su historia, conocer a fondo sus dogmas, cómo fue que esto llegó a surgir, cómo fue que esto empezó a formarse. Pues bueno, quiero compartirles que en sus inicios vemos el concilio de Jerusalén en el año 50, cuando está el nazi Jacobo viendo la problemática que estaba surgiendo en las comunidades del exilio con referente a qué hacemos con los gentiles que se han vuelto al Dios de Abraham, Isaac y Jacob, que se han vuelto a la teología hebrea, y bueno, por los méritos del Cordero, obviamente, y surge varias opciones. En este caso, vamos a enseñarle que se abstengan de los sacrificados a los ídolos, de inmoralidad sexual, de idolatría, de robo. Bueno, estos son parte de lo que existe dentro del judaísmo como tal, como base, y esto es importante para nosotros poderlo conocer también. Debemos hacerlo también. ¿Cuál es la problemática que surge en su momento? Bueno, surge la problemática en la cual muchos gentiles que están volviéndose por el factor Mashiach, por el factor de que cada día creían más más gentiles creían en ese Mesías judío. Y bueno, ¿qué sucede con ello? Que muchos gentiles estaban entrando a las sinagogas y son llamados, incluso aún antes de que apareciera Rabino Shaul de Tarso, antes de que apareciera Yeshua en su tiempo, ya los gentiles existían en las sinagogas en su momento. Siempre la puerta a los gentiles siempre ha estado abierta desde antes de la aparición del llamado cristianismo histórico. Entonces, vamos a ver a Rabino Shaul de Tarso en ese momento, cuando sale a la diáspora, sale fuera de lo que es Jerusalén y llega a las diferentes sinagogas, porque en ese momento no existían iglesias como tal o iglesias cristianas, todas eran sinagogas, y había un factor importante, gentiles que se estaban agregando, que estaban abrazando el monoteísmo. Y bueno, conocemos a varios grupos que se encontraban en ese momento, como son los varones israelitas, los naturales, así también como los prosélitos, y como también vemos que estaban en ese momento los temerosos de Dios, o también llamados los de la puerta. Entonces, todo esto encierra el nacimiento de lo que ahora los gentiles, con la apertura del factor Mashiach, entran cada día más gentiles se van incorporando, abrazando la fe hebraica, la fe de nuestros padres, y sucede que muchos dogmas quedan pendientes por definir. A través de la historia van a aparecer muchos historiadores, muchos eruditos, por llamarle de esta manera, que quieren definir lo que es el cristianismo o el movimiento que estaba sucediendo en ese momento, o seguidores de ese Mesías judío, y Pablo se da la tarea de ello. Nosotros debemos ver cómo el problema más grande viene siendo el que muchas veces no se reconoce lo que es que el cristianismo forma parte de su raíz, como dijimos en su momento, en el inicio, de las raíces de la fe, que es el que sustenta a todo el árbol, a todas las ramas, a todo lo que surge ahora como el cristianismo histórico, sea de cualquier denominación. Bueno, quiero citarles en este caso que surgen en Israel por esta incorporación de gentiles en su momento, un grupo de nombre son los ebionitas. En este caso eran judíos que reconocían que Yeshua era el Mesías, y vamos a ver que el llamado movimiento del concilio de Jerusalén en el año 50, todos eran formados por los de la circuncisión, todos eran formados por judíos.
no habían gentiles en su momento. Si nosotros nos vamos en el libro de los Hechos, capítulo 2, nos vamos a dar cuenta que todo este movimiento originalmente es por los de la circuncisión. No existe en su momento gentiles. Y bueno, surge que los ebionitas eran judíos que creían que Yeshua era el Mesías, que calificaba para ser el Mesías. Entonces ellos guardaban la Torá, ellos creían que Yeshua era el Mesías, guardaban el Shabbat como tal, pero también a través de la historia surge gentiles que creían que Yeshua era el Mesías, pero que no guardaban la Torá porque ellos decían, no somos judíos. Por lo tanto, nosotros solo lo que tenemos que hacer es guardar conforme a lo que nos fue dicho en el decreto del Concilio de Jerusalén en el año 50. Bueno, vamos a ver la aparición con este tiempo a un varón de nombre Ignacio de Antioquía, que este varón es un varón que manda y estaba en las comunidades de lo que es Éfeso o Magnesios, en este caso se le conoce como la ciudad de Manicia, ¿sí? Y esto está cerca de lo que es Turquía, en aquel tiempo, más o menos entre el año 80. Entonces, el liderazgo de las comunidades era de Éfeso y de Magnesias, eran liderados por una parte por ebionitas y por otra parte por liderazgo judío, por liderazgo no judío, era liderazgo gentil. ¿Qué sucede con esto? A través del tiempo va creciendo ciertas discrepancias en el pensar, en el sentir de cómo interpretar la escritura. Sucede que empiezan a salir teologías en su momento extrañas, pero surge más bien por una situación política, por una situación social, en la cual vamos a acordarnos que Jerusalén estaba ocupada en ese momento por el Imperio Romano. Estaba siendo ocupada, era el gobierno que estaba liderando, ocupando, imponiendo impuestos a la ciudad de Jerusalén. Y sucede que en ese momento, en el año 70, con la destrucción del segundo templo, todas las revueltas judías por la cuestión de la liberación que anhelaban también para poder seguir adelante y cumplir su rol profético, ¿no? Sucede que este varón surge en este tiempo y empieza a interpretar determinados puntos en los cuales van en contra incluso de la misma escritura. Y quiero citar en este punto las cartas que de alguna manera se vienen dando, como lo que hace Ignacio de Antioquía, y empieza a declarar. Ignacio de Antioquía ingresa y se independiza completamente de la Torá en el movimiento que empieza a surgir, que empiezan a reconocer a Yeshua como Mesías. Y sucede que en el año 77, después de Ignacio de Antioquía, declara no guardar más el Shabbat. Y esto es algo que nosotros debemos comprender y entender. En 77 años desde la muerte de Yeshua, que esto fue en el año 30, hasta el año 107, se decide por diferentes intérpretes de la escritura, y no eran judíos, eran de origen gentiles, deciden no guardar más el Shabbat, deciden no guardar más la Torá, deciden no obedecer los mandamientos del Eterno. Ahora, quiero citar en este caso lo que es Ignacio de Antioquía cambió el Shabbat por el domingo, o sea, el séptimo día por el primer día de la semana. Marción del Ponto, él declaró que el Dios de los judíos era un Dios malo, el Dios de los cristianos era bueno. La palabra es cuando surge por primera vez la palabra Nuevo Testamento y Antiguo Testamento. También con Marción del Ponto
decía que una cosa es la ley judía y otra cosa es la ley de Cristo. Luego hace una aparición otro varón de nombre Justino y también Aniceto, y cambian la fecha de la Pascua a través de la historia. ¿Y por qué el punto de cambiar la fecha de la Pascua? Bueno, porque si se mantenían en la fecha del 14 de Nisan, en la cual es el tiempo en la cual Hashem, quien es bendito, fija el tiempo de la Pascua, de Pesaj, bueno, tenían que depender de la interpretación y del tiempo en que los rabinos ponen decretan que ha llegado el tiempo, y bueno, y ellos deciden separarse completamente de este liderazgo, deciden apartarse completamente de ello, y deciden seguir el calendario solar. Justino también crea lo que es la teoría del reemplazo, y hay una obra que él hace, se llama Diálogo con Trifón, y esto voy a citar el apartado número 11.5 de tal obra, del Diálogo de Trifón. Dice así: los cristianos somos el verdadero pueblo de Israel, y bueno, con esto empiezan a hacer lo que hoy se conoce como la teología del reemplazo. La teología del reemplazo es: Israel no es más el pueblo elegido de Dios, ahora el llamado cristianismo histórico es el pueblo elegido por Dios Altísimo. Pero si nos vamos a dar cuenta, esta es una teología completamente ajena a lo que Rabino Shaul de Tarso, Pablo, enseña a los no judíos. De hecho, vamos a ver la carta a los Romanos, capítulo 11, donde nos dice que precisamente son los gentiles los que son injertados en el olivo natural y forman parte de la familia de Dios. Antes se vagaba sin Dios, sin promesas, sin pactos, sin esperanzas, pero ahora por los méritos del Cordero son injertados en el buen olivo. Ahora también declara y dice: las ramas no sustentan la raíz, sino es la raíz la que sustenta a las ramas. Por lo tanto, el cristianismo está sustentado por toda la raíz que es la teología hebrea. Hacíamos hace unos días acerca de ciertas preguntas que estuvimos y que también participamos en este grupo acerca de los apóstoles, y hacíamos una pregunta, y yo te invito a que podamos reflexionar en este momento acerca de ello. Si nosotros creemos en un Mesías, si nosotros creemos en la resurrección de los muertos, si nosotros creemos en el mundo por venir, o sea, en el milenio donde gobernará el Mesías, si nosotros creemos en la imposición de manos, si nosotros creemos en bautizar, si nosotros creemos en la resurrección de los muertos, todo esto nosotros debemos entender que tiene una raíz no propia del cristianismo, porque esta creencia, esta teología, la base fundamental, su raíz es dentro del judaísmo. El judaísmo que practica Yeshua y el judaísmo que practica Pablo. Es importante para nosotros poder ver todo esto, hasta qué punto el cristianismo como tal, como hoy lo conocemos históricamente al día de hoy, será semejante al cristianismo o llamado iglesia primitiva, en la cual nos narra Hechos 2 en su aparición, como hoy se entiende en las esferas evangélicas. Será el mismo, será la misma práctica, será la misma teología que la que hoy nosotros, el pueblo cristiano, puede tener. Y esto es importante. Citábamos a Ignacio de Antioquía, a Marción del Ponto, a Justino y a Aniceto. También citamos en este caso a Eleuterio. Todos estos son intérpretes y que de alguna manera influenciaron en lo que hoy dogmáticamente es la teología que hoy sustenta el cristianismo hoy en día. Por lo tanto, vemos
que es también Justino que responsabilizó incluso históricamente, y está documentado, que los judíos dieron muerte a Yeshua, y por tanto se le conoce como que los judíos fueron deicidas. Oficializa también que ya no se guarda más el Shabbat y que ahora se guarda el primer día de la semana, que es domingo. En su caso, Eleuterio, ahora él ve que había este conflicto dentro de las comunidades donde los gentiles y judíos habitaban desde un inicio, y lo vemos en el libro de los Hechos, donde existen gentiles y judíos juntos celebrando un día de Shabbat, escuchando a Moshe, escuchando a los profetas, y bueno, sucede que incluso por los problemas de qué comemos, qué podemos comer, qué no podemos comer, porque eso es judío, nosotros no somos judíos, nosotros somos gentiles, y sucede que en ese momento, con el paso del tiempo, Eleuterio, ahora él dice y da la influencia de que ahora todo se puede comer, y ahí entonces, a partir de esas fechas, empieza a estructurarse lo que hoy conocemos dogmáticamente o teológicamente, lo que son la teología que hoy tiene el cristianismo histórico hasta nuestros días. Y entonces se consolida todo este dogma que hoy conocemos. Quiero aportarles un poquito más acerca de otros más que aparecen dentro de esta historia entre el cristianismo y el judaísmo. Voy a citar a Justino Mártir, que enseñó que el convenio de Hashem, de Dios Altísimo, con los judíos había caducado, y que los gentiles habían reemplazado a los judíos en el plan de redención de Dios. Ignacio de Antioquía, como hemos citado, para comienzos del segundo siglo comenzó a enseñar que cualquiera que celebrara la Pascua con los judíos se hacía partícipe con ellos, que habían incluso matado a Dios. Otro más es Tertuliano, uno de los llamados padres de la iglesia, más influyentes en el tercer siglo, y escribió un tratado que nos ha llegado con el nombre de Contra los judíos, en el cual culpa a los judíos de la muerte de Cristo. Clemente de Alejandría es otro personaje más, quien realizó una tremenda labor didáctica preparando pastores en el tercer siglo. No obstante, enseñó que la filosofía griega era mejor herramienta para que los gentiles pudieran entender a Jesús que las escrituras judías. Voy a citar ahora a Orígenes. Hacia el fines del tercer siglo, no solamente causó a los judíos de ser los asesinos de Cristo, sino que también afirmó que había que usar la filosofía griega para hacer del cristianismo algo aceptable a los gentiles. Voy a citar también a Juan Crisóstomo, en el siglo IV, considerado el mejor predicador cristiano de su tiempo. En uno de sus mensajes dijo lo siguiente, y cito: la sinagoga es peor que un prostíbulo, el templo de los demonios, el lugar donde se reúnen los asesinos de Cristo, una casa peor que una taberna, habitación de iniquidad, refugio del diablo, un engendro de perdición. En cuanto a mí, odio la sinagoga y odio a los judíos por la misma razón. Jerónimo, voy a citar ahora a Jerónimo. En el siglo V enseñó que los judíos eran incapaces de entender las escrituras y que debían de ser duramente perseguidos hasta forzarlos a confesar la verdadera fe. Agustín de Hipona, en el siglo V, considerado quizá el más grande teólogo de la iglesia, enseñó que los judíos merecían la muerte, pero que en vez de matarlos deberían dejárseles vivir encerrados en nuestras ciudades, para que fueran testigos presenciales de su juicio, de la derrota del judaísmo y la victoria del cristianismo. Entonces, como vemos, el lenguaje de los cristianos comenzó a cambiar. Esto es muy importante entenderlo. ¿Por qué empezó a cambiar? ¿Qué fue
lo que en su momento fue judíos creyentes, judíos que habían reconocido que Yeshua cumplía con las exigencias mesiánicas de los profetas, de Dios, de Moshe, que había declarado. Eran primero los judíos que habían reconocido que Yeshua era el Mesías. Y no estoy diciendo que todo el judío, sino una parte del judaísmo. Y vemos en el caso de Nicodemo reconocer que Yeshua era el Mesías. Y vemos que aquí, después de todo esto, con mucho trabajo de Pablo, con la expansión de que el judaísmo llegara a las naciones, que era el plan de redención, que los gentiles fueran copartícipes en el plan de redención junto con los judíos, ahora se torna por todos estos dogmas que salen de los llamados incluso padres de la iglesia y todos estos varones que he citado, empieza la separación de lo que en su momento era un solo movimiento, iniciado originalmente por los de la circuncisión, y que el problema no era, ahora qué hacemos con los judíos que han reconocido que Yeshua es el Mesías, sino el concilio es de judíos diciendo, ahora qué hacemos con los gentiles que han creído. Y esto es importante para nosotros, porque sí nosotros nos han enseñado en las diferentes comunidades que el movimiento que Yeshua siguió a Yeshua como Mesías fue un movimiento ajeno al judaísmo. Estamos en un error completamente tanto histórico como teológico, y da como consecuencia muchas discrepancias, y sucede que en vez de interpretar la escritura lo más adecuado, lo más en santidad, hoy ha provocado la separación completa de la relación entre el judaísmo y el cristianismo como dos partes muy distintas. Yo quiero también citar en este momento a un teólogo norteamericano de nombre Melvin Wilson, y cito y dice lo siguiente: la ausencia de judaísmo en la iglesia cristiana hoy día no es un asunto de esencia, sino un asunto de historia. Si llamamos cristianismo al movimiento gestado alrededor de Yeshua entre los años 27 y la destrucción del segundo templo en el año 70, entonces estamos en serios problemas históricos, incluso lingüísticos y también religiosos. El teólogo más importante conocido en Hispanoamérica, y cito al teólogo Justo González. De hecho, en los institutos hoy en día sus obras son de gran valor, y cito, dice lo siguiente: los cristianos primitivos no rechazaron el judaísmo, sino que se convencieron que su fe era el cumplimiento de un largo tiempo de expectación por su Mesías. Bajo estos términos, entonces, es lo que nosotros debemos ahora, en este momento, discernir, y debemos estudiar un poquito más profundo, porque en este momento, ¿qué fue lo que separó entonces la relación entre el judaísmo y el movimiento que se gestó seguidor de Yeshua, que en sus orígenes eran por los de la circuncisión, y conforme el tiempo fue agregándose gentiles a las sinagogas, porque no existían las iglesias en su momento, y sucede un cambio, un alejamiento tremendo? Vamos a entender que para la época de Pablo era importante, según la redención, según las promesas de Hashem dadas a los profetas, que el judaísmo se iba a expandir, que el judaísmo iba a llegar a diferentes partes en las cuales muchos gentiles iban a alcanzar redención también, porque era a todas las naciones, no nada más al pueblo de Israel, sino a todas las naciones. Pablo comprende y entiende esto, y va a los gentiles, comisionado por nuestro Rebbe Yeshua HaMashiach, de ir a los gentiles, ir fuera de Jerusalén, y se encuentra con un fenómeno. Muchos gentiles están ingresando aún en mayor número a las sinagogas. Ahora, ¿qué tiene que ver
todo esto que tiene que ver hoy en día, esto que el cristianismo tiene en su modelo y que de alguna manera está afectando en gran manera incluso al creyente, siendo y viendo cómo el mensaje se ha estado diluyendo. La santidad en las comunidades falta. Los pastores oran por un avivamiento en gran manera. Los creyentes oran por ese avivamiento, retornar a lo que es la iglesia primitiva de aquella época, una iglesia de poder, una iglesia donde eran llenos del Ruach HaKodesh, del Espíritu de Santidad, una iglesia incluso de milagros, ¿verdad? ¿Qué sucede aquí? ¿Qué es lo que hoy en día no sucede esto? Y aparte vemos, como decían mis hermanos anteriormente, pseudo líderes que en vez de tener un mensaje más santo, más puro, conforme a la Escritura, conforme a las raíces de su fe, conforme al mensaje de Rabino Shaul de Tarso, conforme al mensaje de Yeshua, conforme al mensaje de los profetas, conforme al mensaje de Moshe, se va diluyendo y se va perdiendo. Bueno, sucede que para que la gloria del Eterno pueda llenar el recipiente, tiene que ser cada día santificándose, cada día limpio. Cada día nosotros debemos de buscar el avivamiento en la santidad de nuestras vidas, en la santidad de cómo nos conducimos, en la santidad de apartarse para Dios, para lograr ser luz en esta generación que nos ha tocado vivir. Pero ¿cómo podemos alcanzar esta santidad? Mucho se nos ha enseñado que es una relación con Dios, es una vida de oración, es una vida de comunión con Dios a través de la oración, de escudriñar la palabra y bueno, ponerla por obra en nuestras vidas. Si bien esto es parte de verdad, nosotros debemos acordarnos de lo que Hashem en su palabra nos dice acerca de este punto, acerca de la santidad. Y nosotros debemos estar conscientes de ello para que así podamos nosotros obedecerle, acercarnos a Él para ver qué es lo que Él demanda de nuestras vidas. En este caso, les invito a que vayamos a Levítico, capítulo 20, versículos del 7 al 8. Dice así: por lo tanto, dedíquense a ustedes mismos como Kadoshim, como santos. Ustedes, pueblos, serán Kadoshim, santos, porque yo, Hashem, soy su Elohim, o sea, su Dios. Observen mis ordenanzas y obedézcanlas. Yo soy Hashem, quien los aparta para ser santos. También quiero que vayamos a Números, capítulo 15, versículos 39 al 40. 39 al 40. Dice así: Números 15, versículos 39 al 40. Será un tzitzit para que lo miren y así recuerden todos los mandamientos que Hashem y los obedezcan, para que no vayan a donde su propio corazón y ojos los guíen para prostituirse a ustedes mismos, sino los ayudará a recordar y a obedecer los mandamientos y ser santos para su Elohim. Hoy en día, ¿qué está aquejando a las comunidades? Es una falta de conocimiento de la palabra de Dios. Es una falta de escudriñar, de leer, de doctarse en la Escritura. Y el grave error más grande que se ha cometido es pensar que el Nuevo Testamento es ahora el único que puede regir la autoridad de la vida del creyente en el Mashiach.
Y esto es un tremendo error, porque es el mismo, la Mishnah Netzerita, el Nuevo Testamento, que valida la vigencia de los mandamientos de Dios prescritos en el Tanaj, en lo que se conoce como Antiguo Testamento, y mal llamado Antiguo Testamento. Como había citado, es un varón el que agarra y empieza a decir que ya no es más el Shabbat, que ya no es más el Antiguo Testamento y que ahora es el Nuevo Testamento, y este es Marción del Ponto, y nada tiene que ver con la teología de Pablo y con la teología de Yeshua. Sucede entonces que debemos nosotros preguntarnos también lo siguiente: no fue un cristiano el que dijo: paraos por los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas cuál es el buen camino, y andad por él y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto fue el profeta Jeremías. Y mucha gente está buscando las sendas antiguas. Mucha gente anhela la santidad en sus comunidades, anhela la santidad del mensaje que se pregona, anhela ese poder del Ruach, ese poder de la palabra que impacta no nada más la vida, sino que la transforma. Y nosotros debemos entender que si entonces hablamos de una perspectiva de que judaizar significa imponer costumbres a los no judíos que se entienden como propias de Israel, y esto es judaizar, es un error tremendo. ¿Por qué? Como decía, creemos en la resurrección de los muertos, creemos en la imposición de manos, en ungir con aceite. De hecho, en nuestras comunidades se piden ofrendas, en nuestras comunidades se piden diezmos, en nuestras comunidades se presentan niños, y esto es algo bien importante que debemos comprender, porque esto es parte de lo que habla el profeta Jeremías. En los mandamientos del Eterno está el descanso de nuestras almas, independientemente de la relación de oración, independientemente de la relación de una vida de devoción, de oración, de ruego, de súplica, de intercesión. También está el conocimiento de la palabra de Dios. Y conocer las raíces de nuestra fe no es judaizar. Esta palabra nace con Roma al imponer costumbres que no son propias de los gentiles. Pero, ¿qué creen? De esto también acusaron a Pablo en su momento, en Hechos capítulo 16, versículo 20 al 21, y quisiera que en su momento también se buscara el libro de los Hechos, capítulo 16, versículo 20, 21. 16, 20, 21. Y lo voy a citar. Dice así: presentándolos a los jueces, dijeron: estos hombres están causando muchos problemas en nuestra ciudad, puesto que son judíos. Lo que están haciendo es propugnando costumbres que son contra la ley, para que nosotros las aceptemos o practiquemos, pues somos romanos. ¿Qué ley se está refiriendo ahí? Es la ley según el dictamen romano, según la legislación romana de su momento. Pablo fue acusado de judaizante. Hoy en día, tratar de hablar de raíces hebreas, hoy tratar de hablar investigar las raíces de nuestra fe, cómo nacieron nuestros dogmas que hoy rigen a las comunidades cristianas, reconocerlas, verlas y entenderlas, es encontrar lo que en su momento nos fue robado y nos fue privado de las riquezas, que incluso, como dije, el profeta Jeremías nos habla que es descanso a nuestra alma, descanso a nuestro ser y crecimiento espiritual que transforma el alma, que transforma
la conducta y que la moldea conforme a la voluntad del Eterno. El mensaje de redención debe de ser, la fe debe de ser de la misma calidad que la palabra que la produce. Y esto es necesario poderlo discernir y ser lo más aperturado para que nosotros podamos entender esto. Bueno, quiero comentarles también que a pesar de todo este trayecto que estoy hablando entre el siglo I, siglo II, siglo III, hasta la aparición del siglo IV, quiero citarles cuando la Iglesia Apostólica Católica Romana, en sus concilios, como es el concilio de Nicea, el concilio de Tesalónica, el concilio de Trento, el concilio de Nápoles y todo ello, ¿de qué se trata? Porque al final de cuentas esto es lo que viene a marcar el nacimiento de la Iglesia Católica Apostólica Romana, y que en su momento, con la aparición de los llamados padres de la Iglesia, posteriormente como lo es Martín Lutero, Juan Calvino, Erasmo de Rotterdam y todos ellos, están fundamentados en los concilios vaticanos, en el concilio de Nicea, en el concilio de Trento y en el concilio de Nápoles. Qué importante es para nosotros poder discernir esto y conocer también qué es lo que se formuló en cada concilio, qué es lo que promueve y qué es lo que se dictamina en ese momento. Quiero leerles parte de lo que es el concilio de Nicea, y esto es Constantino Augusto a las iglesias. Sabemos que el protestantismo se desprende del catolicismo. La iglesia primitiva, como ya leímos a los teólogos, todos eran de la circuncisión y estaban dentro de la Torá, no lejos de la Torá. Practicaban lo que se conoce o podemos llamar teología judía, nunca alejados de ella. Con el tiempo, ya cuando todos estos personajes que he citado hacen su propia interpretación, alejados de la autoridad de Jerusalén, alejados de la autoridad de un maestro judío para que interpretara la escritura hebrea, lejos de ello empiezan a interpretar personalmente y hacen un alejamiento teológico, robando la riqueza de la teología hebrea, la teología en la cual es la teología de Yeshua y la teología de Rabino Shaul de Tarso. Voy a citar lo que dice Constantino Augusto a las iglesias en el concilio de Nicea. Habiendo experimentado la grandeza de la bondad divina en el surgimiento del Estado, en lo que a las relaciones públicas se refiere, pienso que es totalmente mi responsabilidad hacer que la feliz multitud que compone la Iglesia Católica sea conservada en una misma fe, por el amor y la armonía de nuestra común devoción al Dios Altísimo. En cuanto a lo concerniente al más sagrado día de Pascua, fue decretado por el consentimiento común que debe de ser celebrado el mismo día en cada lugar, esto es, para que sea más hermoso y más venerable por medio de un festival por el cual hemos recibido la esperanza de la inmortalidad, por lo cual deberá ser celebrado por todos de la misma manera. Nos ha parecido a todos que sería indigno guardar esta tradición de la más alta solemnidad, siguiendo la costumbre de aquellos judíos inmundos y miserables, quienes habiendo manchado sus manos con tan horrible crimen, están además totalmente ciegos en sus mentes. Es correcto entonces que, rechazando las prácticas de ese pueblo, nosotros perpetuemos a todas las futuras generaciones. La celebración de este rito es un orden más legítimo, y así no tengamos nada en común con esa chusma de judíos.
Como es necesario entonces, debemos enmendar esto para no tener nada compartido con las costumbres de aquellos parricidas y asesinos de nuestro Señor. Por lo tanto, como la forma más apropiada ha sido establecida en todas las iglesias occidentales, también como las norteñas y las sureñas, y algunas orientales, ha sido decidido que esto sea así, y yo mismo me he prometido que este arreglo tenga vuestra aprobación, o sea, que la costumbre que prevalezca esté en armonía con la de la ciudad de Roma, y así no tener ningún tipo de relaciones con estos judíos perjuros. Y esto lo podemos encontrar en la biografía de Constantino, una carta a las iglesias tras el concilio de Nicea en el año 325, registrado incluso por Eusebio en la vida de Constantino el Grande. Y esto está en el libro 3, capítulo 17-20, publicado en el concilio de Nicea y padres de apostólicos de la segunda serie del volumen 1. Y lo van a encontrar en la página 741-744. Estoy citando la biografía para que ustedes observen y para que ustedes puedan comprender cuál fue el motivo por el cual esto se viene marcando, se viene separando de esta manera. ¿Quién separó a lo que originalmente estaba unido? ¿Quién separó lo que originalmente en el deseo del Dios de Abraham, Isaac y Jacob, el Dios de Israel, el Dios de Yeshua, el Dios de Pablo, tenía en su corazón, donde la Torá, la instrucción de Dios, fuera alcanzada también para los gentiles, primeramente a los judíos y después a los gentiles, en el plan de redención? ¿Quién los separó cuando originalmente se guardaba un Shabbat todos juntos? Donde es la carta del libro de los Hechos, donde todos estaban reunidos, donde se guardaba el Shabbat, donde habían incluso no circuncidados dentro de la sinagoga, y aquellos que estaban circuncidados llamados prosélitos. ¿Cómo sucede esta separación? Vamos a entender que dentro de la misma historia de los apóstoles, que es la carta de los Hechos, también nos informa que había ciertos problemas entre los judíos que habitaban en la ciudad de Roma, y habían gentiles romanos que estaban reconociendo al Mesías judío y estaban abrazando la fe de Israel. Sucede que por cuestiones políticas más que teológicas, sucede esta separación. Los romanos toman la ciudad de Jerusalén y la conquistan. Pero sucede que cuando llegan los romanos a conquistar la tierra de Israel, no se puede conquistar a los judíos de la tierra. No sucedió lo mismo como otros lugares donde llegaba el imperio, tomaba el poder, y sucede que en su momento no imponen sus costumbres, imponen incluso sus mismos panteón de dioses, y no pasa nada. Pero al momento de llegar a la tierra de Israel para poder conquistar la tierra y a los habitantes de la tierra de Israel, sucede que conquistan la tierra, pero no pueden conquistar el pensamiento de la teología hebrea, como es el credo más grande que tiene el judío hoy en día. Y es precisamente: escucha Israel, el Eterno es nuestro Dios, el Eterno es uno y único. Por lo tanto, el poder sacar a la mente al judío y imponerle costumbres de paganismo, no lo pudieron hacer. Y sucede que cuando los judíos están en Roma, y los gentiles de Roma, los ciudadanos romanos, empiezan a abrazar el judaísmo, están viendo una amenaza mayor todavía que una bélica. ¿Por qué? Porque el pensamiento
de los esclavos, el pensamiento de los que habían sido conquistados, está conquistando el pensamiento de los conquistadores. Y esto es algo que nosotros no debemos de pasar desapercibido, porque esa es una de las problemáticas en las cuales motiva precisamente a Rabino Shaul de Tarso a escribir la carta a los romanos. Y él declara, hace preguntas en su tiempo que son retóricas para en su momento de la comunidad en lo que es en Roma. Él lanza una pregunta retórica que es: ¿acaso Dios ha desechado a su pueblo? Y la respuesta del apóstol a los gentiles es: de ninguna manera, no los ha desechado. Y si nos damos cuenta, entonces vamos a darnos cuenta quién fue el que dijo que Dios había desechado a su pueblo, que el Dios de Israel era malo y que el Dios de los cristianos era bueno. Y esta es Marción del Ponto. Que una cosa es la ley de Dios y otra cosa es la ley de Cristo. Que una cosa es el Nuevo Testamento y otra cosa es el Antiguo Testamento. Por lo tanto, nos damos cuenta que esto es una teología enseñada que es contra la misma teología de Pablo, que es contra la teología de Yeshua. En el capítulo 11 de Romanos nos muestra la analogía del olivo, de los dos olivos. En este caso nos damos cuenta que Pablo pone el olivo silvestre y el olivo natural. ¿Qué diferencia hay entre un olivo silvestre y un olivo natural? Bueno, un olivo silvestre no tiene hortelano y no da fruto. Un olivo real, un olivo cuidado, da fruto por su cuidado. Se poda, se riega, se cuida. Lo que está haciendo Pablo en la carta de los Romanos es enseñarle a los gentiles que el gentil es la tipología del olivo silvestre. Es el que vagaba sin Dios, sin hortelano, sin promesas, sin pacto, sin esperanzas. El buen olivo es Israel. Por el factor Mashiach, por el factor del Mesías, en su muerte y en su resurrección, todos los creyentes son ahora contra naturaleza, injertados, no en lugar de Israel, como lo cita Reina Valera 1960. No es en lugar de, porque ni la Septuaginta nos dice que es en lugar de Israel, sino injertados entre las ramas naturales, como lo cita la Septuaginta incluso. Un injerto nunca va a reemplazar a su original. Por lo tanto, lo que está diciendo Rabino Shaul de Tarso, enseñándole a los no judíos que su ciudadanía no está fuera de los campamentos de Israel, sino dentro del campamento de Israel. Y esto no quiere decir que el gentil tenga que hacerse judío, en ninguna manera, de ninguna manera, porque es Rabino Shaul de Tarso el que enseña a los no judíos que si nos ha alcanzado el Mesías, no debemos de circuncidarnos, porque dentro de la instrucción de Dios, dentro de la Torá de Dios, dentro de la teología del pueblo judío, hay provisión para el no judío dentro de las promesas de redención. Ahora, Pablo nos enseña que en dónde está nuestra ciudadanía. En este caso, está en Israel, no alejado. Y la ciudadanía es la teología de nuestro pueblo, la teología de Yeshua, la teología de Pablo, en la cual enseña a los no judíos a guardar un día de reposo, no el domingo, como lo dicta el concilio de Nicea en el año 325, en el concilio de Tesalónica, no
no sustituyendo el día de Shabbat, el séptimo día, por el primer día. Pablo nos enseña respetando la ley de Dios, no derogando la ley de Dios. Es Yeshua el que nos enseña, incluso yo no he venido a abrogar la ley, sino a completarla o a cumplirla, pero no como término, sino como motivo por el cual llegar, sustentándola, su vigencia. En esta serie yo te invito a que podamos reflexionar un poquito acerca de por qué hoy en día nuestras iglesias están padeciendo en gran manera una falta de santidad, una falta de compromiso, una falta de la calidad incluso en el mensaje de los liderazgos. Muchas veces es porque hemos dejado la instrucción de Dios a un lado, la hemos dejado fuera. Queremos al Mesías judío, queremos al apóstol judío, pero no queremos la calidad del mensaje que el apóstol judío y que el Mesías judío enseñaba. Voy a terminar con esto en este momento. Dice, la fe debe ser de la misma calidad que la palabra que la produce. Pero si nuestra fe está en Ignacio de Antioquía, en Marción del Ponto, en Justino y en Aniceto, está en Eleuterio, está en Constantino, entonces nuestra fe no va a ser de la calidad de Rabino Shaul de Tarso ni del Mesías mismo. ¿Por qué? Porque nos alejó completamente del mensaje de redención original y del mensaje más exquisito que nos puede dar la instrucción de Dios. Recuerden esto, no fue un cristiano el que dijo, paraos por los caminos y mirad, y pregunten por las sendas antiguas, cuál es el buen camino, dice, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Esto fue el profeta Jeremías, en el capítulo 6, versículo 16. Y concluyo con esto. Honor a Hashem, honor a Dios, u honor a los hombres. Yo te invito a reflexionar, te invito a que podamos introducirnos un poquito en el mensaje original de las raíces de nuestra fe, y esto no quiere decir que nos hagamos judíos. Yo te invito a estudiar cada concepto hebraico bajo su trasfondo hebraico y así poder seguir adelante. ¿Ok? Vamos a despedirnos con una oración. Bendito Padre, te damos gracias en este momento por concedernos este momento de escudriñar tu palabra, de conocer la historia, y asimismo, bendito Padre, que cada uno de nosotros podamos conocer un poquito más acerca de la historia de nuestra fe. La diestra de tu poder y tu grande amor nos conceda sabiduría y entendimiento de los propósitos de tu voluntad. Líbranos de todo mal y concédenos que tu Santo Espíritu nos guíe a toda verdad y justicia, no conforme a la de los hombres, sino conforme a la de tu palabra, conforme a la de nuestro Mesías, conforme a la de nuestros apóstoles, conforme a la de nuestros profetas y conforme a nuestros escritos. Gracias, bendito Abba eterno, por todo ello. En el nombre de tu Hijo amado, Yeshua HaMashiach. Aleluya. Amén.